Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Y dunque, agora me placería si nos vas a contar un poquitico de tus libros. Sé que escribiste libros en Djudyo y en inglés desde el 2000. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el sujeto de estos libros? Sí. Cada que dé un crédito, empecemos con Ladino Comunitario, este movimiento. Rachel lo empezó por mí. Después conocí doctor Gatnasi, si no le Rafael, ya murió, ya hay muchos años. Él en Ladino Comunitario metí una consejica curta, él me lo enderechó y por muchos años continuó a enderecharme lo que estaba escribiendo. Esto me ayudó a cuadrar cosas. Y entre mientras topé una forma de buscar para cuadrarme y encima empezó con una conseja, después se fue 10, en amanecer los estaba metiendo. Y a la fin, cuando ya había cerca de 40 consejas chicas encima, RIFAT BALI, que es él tiene una casa de publicación en Estambul, es muy famoso porque él hace mucha research sobre la historia. ¿Cómo se llama, Chites? RIFAT BALI, ya te puedo dar su email. Muchos de sus libros, cuando los publica, son en turco, unos en inglés, otros en francés, y él conoce francés muy bueno. Y publica libros sobre historia de las minoridades en Turquía, el 18-19 siglo. ¿No? Él me hizo el mayor placer, me dijo, meteremos las consejitas que tienes en un libro que habían salido en Amanecer. Sí, y este es el primer libro que se llama Estambol, Djudyo, una colección de recuerdos y ilustraciones. Istanbul, Koleksyon, Memoirs and Illustrations. Y Roz, vos sabes que ahora estoy laborando en la Universidad de Londres y en la biblioteca me demandaron, dígame qué libros interesantes conoces en Djudyo para mercarlos para la biblioteca. Aunque le voy a demandar que merque este libro porque me parece muy interesante. Y este libro está primero en ladino y después en inglés, o es cada página y página en ladino? Y yo escribiéndome ambas cosas. El primer libro lo hice una consejica en Djudyo y después en inglés. Djudyo inglés. Esto estaba haciendo un poco de complicaciones con spell check. Después empecé a hacer mitad del libro en Djudyo, mitad en inglés. Y yo creo que soy una de las primeras que escribí en 2 lenguas. Sí, seguro. Y la razón es que pensé que sabe un poco y no entendió todo, lo puede mirar. Y al mismo tiempo, alguno que no se interesa del todo en ladino o más quiere saber sobre la vida judía de aquellos tiempos, se lo pueda meldar en inglés. ¿Y de qué escogites el Djudyo y el inglés? Por ejemplo, Nehama hacía francés y Djudyo, o Abner Pérez hace Djudyo en létricas latinas y Djudyo en létricas rashi, como en el Principico. ¿De qué Djudyo en létricas latinas y inglés y no Djudyo y turco o Djudyo en diferentes létricas? El propietario de Libra pensó que si era en turco no iba a haber mucho interés, y es verdad, ya lo tengo visto que del Djudyo, en la lengua judía, los turcanos no están interesados porque además no lo hablan. Y turco y Djudyo, él pensó que iba a ser mejor y
sí es un servicio a las universidades académicas, que hay muchos que hacen ahora Sí, seguro. obras sobre esto. Y yo ya vivo aquí, ya sé inglés, mejor de turco va a decir, porque ya hay 40 años mi turco está un poco Años y paños. enchaguado. Seguro. Ok, y este fue el primer libro. Sí, Cronológicamente. después escribí, tenía muchas fotografías de familia, lo llamé Constantinopol Djudyo, y pensé que es un prequel a la vida con mis parientes, porque el primer es las Konsejas de los vecinos en Estambul, de la escuela, etc. Los basé sobre las Konsejas que mis parientes me contaron sobre los que no conocí, gran papá, gran mamá. Cuando dices Konsejas, ¿quieres decir historias chiquiticas o quieres son decir... todas chicas. 3 páginas, no son largas. Y en esto Rachel Bortnik le place el mejor, porque cuál hice es, tomé títulos, usé proverbios, y las consejas las basé por ejemplo, si mi gran papá tenía una vida dura, estoy contando sobre su vida dura, la llamé la conseja mascar fierro. Y le place porque usé los proverbios en esto. Y después escribí una, sí, para mis nietos, la Vava de Estambol. Y aquí estoy contando mi chiquez, cómo la comparo a vivir en los Estados Unidos. ¿Y está solamente en Djudyo, este libro? No, todos en Djudyo. lo que escribí en el pasado y lo que va a escribir, lo que me da el tiempo, van a ser en 2 lenguas. Todo es el mismo libro en 2 lenguas. Sí. ¿Y esto lo escribiste para tus nietos y ellos hablan el inglés o ladino? Solo inglés. Solo inglés. Mismo mis hijas, tengo 2 hijas, no hablan. No les ambesaste el... Ya sabes, de aquí de allá un hierro, como dijiste. No. Y esta decisión fue por la misma razón que Rachel. Ya sabes que Rachel dice muchas veces que mismo si ella es una activista del ladino, no les empezó a sus hijos para amor de que tenía, no quería que tuvieran la estigma de hablar peor el inglés o hablar una lengua que no tiene tanto cabot en los Estados Unidos como el inglés. El pensario no creo que es tan complicado porque mismo si quieres es muy difícil de empezar a ellos una lengua que están oyendo solo de ti. Y yo no viví en una comunidad que había muchos judíos que hablaban. A lo manco aquí viví con turcos. Tengo amigos que son turcos y oyen el turco mucho más y así entienden el turco mejor porque lo estaban oyendo. Pero con judío no es posible. Esto, cada que viene emigrante, de cualquier ciudad van a sentir la misma cosa. Si quieren empezar otra lengua, o solo si hay una vava, una gran papá, un gran mamá en casa, es posible. Si no, no es posible. Cada que haya gente. O a lo manco que haya más gente en la casa que lo hable. Sí. Después, gracias a una amiga muy íntima que tengo de Estambul, que vivió en Balat, ella tenía escrito 10 consejas y le dije, lo meteremos en un libro porque estaban en Amanecer. Y de aquí salió este libro, Balat a Galata, que yo viví en Galata y ella en Balat, y contimos unas consejas juntos. Y ya. ¿Cómo se llama esta amiga? Ya puede ser que... Mi amiga se llama Betty Ozier.
Leticia. No la conozco personalmente. No, ella no le place mucho escribir más porque somos tan amigas buenas, aceptó a escribir, mas ella vive en Estambul, sí. Y se empezó español puro, dice que ella ahora no puede más hablar latino. ¿Algún libro más? Sí, el octavo que escribí es un sujeto un poco diferente, Letra a mi padre sobre los primos cubanos. Este libro lo escribí porque hice un test de DNA en los Estados Unidos y topé unos primos que solo los conocía de fotografías cuando era chica. Nunca no los vi. Esto era una familia, un hermano de mi gran papá paternal, que se fue de Silivria en Turquía, que es una ciudad muy chica. En el año 1924 se fueron a Cuba. Hubo un grupo muy largo de judíos de Silivri que se fueron a Havana, Cuba, en 1924. Y lo que sabía solo era fotografías, no los tengo visto, ainda no había nacido, más porque me mandaron tantas fotografías, sabía la Konseja entera. Y por el DNA los topé, cuando me escribieron, les dije, ¿sois de Havana? Ya sé que sois. Y nos topimos y me contaron sus vidas y fue una topadura muy hermosa. ¿Vos topates allí en Cuba? No, están en Houston ahora. Porque de estos judíos que fueron a Havana, unos 1000 quedaron. Muy pocos, porque la mayoría no pudieron hacer cuando Castro vino, porque tenían boutiquitas chicas y la vida, no se pudieron adaptar a la vida nueva. Muchos fueron a Miami, como a Ruth Bejar, no sé si conoces están muchos en Miami, estos primos, los bisnietos, sí, ellos están en Houston, los fui, los visité, y lo interesante es la bisnieta es pintora. Le dije, hazme la cacha para el libro. Y sí, esta es Turquía. Y los lugares donde nos vimos cada uno otro punto del... es como la diáspora, una mapa de la diáspora. Sí. Mashallah, qué hermoso. Sí. Ahora estoy elaborando sobre Kuzgunjuk. ¿Sobre cuál? Kuzgunjuk, no sé si conoces, es un faro en Estambul que judíos vivieron, es en la parte asiática. Y Ivonne escribió Konsejas, vamos a quitar en juntos. Mashallah, más al alto. Sí, es en la parte asiática de Estambul. Ahora es muy, muy hermosa, ahora es turista, está lleno de turistas, porque estos cartiers judíos del tiempo de los 1950, 60, ya no hay judíos, todos están otros lugares. Y aunque cale que te demande ahora sobre la serie Kulub, ¿la vites? Seguro, 3 veces.